En un ratito también vamos a tener ya la entrevista con Grace Jiménez, ella consultora política, para hablar de las sorpresas que se vienen en esta segunda vuelta electoral. ¿Qué sorpresas trae la segunda vuelta electoral? ¿Qué deberían preparar un poco estos binomios presidenciales que ahí los hemos visto en redes sociales, principalmente en algunos discursos, en las tarimas, en algunas ocasiones metiendo la pata para algunas también declaraciones ahí medias complicadas que los han puesto ahí a sufrir a los equipos de comunicación? Y bueno, queremos también darle como un vistazo a esto. Parece que cuál tiene menos ganas ahí de ser tendencia en redes, pues bueno, ahí tanto los dos binomios nos han ofrecido como cosas para estar de alguna manera entretenidos, pero finalmente a la larga, digamos, cómo responde estas, digamos, posturas, apreciaciones de las dos candidaturas a los problemas reales del país. Eso es lo que la gente, digamos, quisiera saber, la gente quisiera conocer cómo se puede resolver más allá de los escándalos en las redes sociales, cómo resolver las problemáticas de la gente. Ayer, por ejemplo, algunos medios de comunicación daban la noticia del gran abandono escolar, más de 60,000 niños, vamos a buscar esa noticia, de más de 70,000 niños que han salido de las escuelas en este último periodo escolar acá en la sierra, principalmente, que tenía que haber iniciado ya un nuevo ciclo escolar. Y lamentablemente varios niños han sido excluidos producto no solamente de la pobreza, de las pocas condiciones económicas que sus familias tienen en estos momentos para poder, digamos, solventar lo que es la lista de útiles, las matriculaciones, temas de salud mismo, etcétera. Además, adicional a eso, también están los temas de violencia. Veíamos, por ejemplo, en Durán, como la semana pasada el alcalde Luis Chonido pedía al Ministerio de Educación que vuelvan las clases online por, digamos, los niveles de violencia y el número de adolescentes y niños, adolescentes y niños que han sido asesinados en el marco, digamos, de toda esta ola de violencia que vive el Ecuador. Ayer la ministra Brown en un medio digital hablaba de una cifra bastante escandalosa, más de 150 niños que han sido víctimas colaterales, como suele decir este gobierno, víctimas colaterales de la violencia en las calles. Pero lamentablemente la ministra decía sin sonrojarse prácticamente en esta entrevista que son 147 niños y niñas asesinados en el país, víctimas de las diferentes acciones de las bandas criminales, de la presencia también del crimen organizado en las calles. Y bueno, la pregunta es cómo al final del día se está resolviendo esto, que han dicho los candidatos presidenciales sobre la situación de la niñez. Y hablando de este tema, en pocos minutos también desde acá, desde Wambra, vamos a estar en una publicación sobre los niños, en cambio, reclutados por el crimen organizado para también la venta de drogas, el crimen. Bueno, vamos a estar también con esa investigación, este artículo de Wambra. Y ya más paso ahora sí a la siguiente entrevista. Estamos ya con Grace Jiménez. Le pedimos que pueda encender su cámara para dar inicio ya a esta segunda entrevista de la mañana. Con Grace vamos a estar conversando, como decíamos, de lo que será la segunda vuelta electoral y la segunda vuelta por las elecciones presidenciales. Bueno, ahí Daniel Noboa, Luisa González, ¿qué de nuevo le pueden ofrecer al país? Es la pregunta. ¿Qué otras cosas podemos esperar de los candidatos más allá de sus metidas de pata? ¿Qué deberíamos esperar en esta campaña que ya se avecina de manera oficial en estas próximas horas? Grace, muy buenos días, bienvenida acá a Wambra. Y bueno, ahí la pregunta ya está lanzada. Buenos días. Hola, querida amiga, qué gusto, Vero, querida, poder vernos por este medio de comunicación, abrazar y mandar un abrazo fraterno a quienes sintonizan y nos siguen a través de Wambra Digital. Para mí es un honor volver a este espacio y mandar un gran abrazo de solidaridad y mucha fuerza al Ecuador frente a estas nuevas elecciones. Y bueno, Grace, ahí le decía, ¿qué nos pueden ofrecer de nuevo los candidatos más allá de lo que hemos visto? Digamos, vimos un Daniel Noboa bastante preparado en el debate, aparentemente eso fue lo que le ayudó a llegar a esta segunda vuelta. Una Luisa González que decía, ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer. Pero ¿qué de nuevo nos pueden ofrecer de alguna manera para esta segunda parte de las elecciones?
Querida Verónica, hoy el Ecuador vive una de las crisis más profundas desde el retorno de la democracia, una crisis social, una crisis política, una crisis institucional y una crisis económica que ha impedido que hoy el Ecuador pueda recuperarse después de octubre del 2019 y después de la crisis del COVID. Los bolsillos de los ecuatorianos están en crisis, están sufriendo, la seguridad en el Ecuador está sufriendo. Acabo de escuchar, Vero, lo que me comentabas en el tema de la niñez. Hoy el crimen organizado está tomando a los niños desde 8 a 15 años, niños adolescentes, capturándoles en estas escuelas de sicarios, y no solo en el Ecuador, sino en diferentes países de Latinoamérica. Cuando la democracia está en riesgo, cuando hay una falta de liderazgo por parte de quienes lo dirigen, se crea y se posiciona un Estado paralelo, y este Estado paralelo es el crimen organizado. Usted recordará que el Ecuador vivió lo de la crisis penitenciaria, en donde se hizo un análisis que parte desde los jóvenes de 18 a 35 años, son mayormente quienes están dentro de los centros de privación de libertad. Eso habla de la falta de inversión social que hoy tienen los países, pero sobre todo que el Ecuador no ha hecho eco en los últimos años, en los últimos gobiernos. Hoy llevamos una elección producto de una muerte cruzada de un presidente que activó este mecanismo constitucional producto de un juicio político por un presunto caso de corrupción. No fue cualquier caso lo que activó la muerte cruzada, y ha hecho que estemos en unas elecciones muy polarizadas. Como decía, entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos, entre ya lo hicimos y lo haremos mejor, podría generar un poco de confusión en la gente. Hoy el 68% de los ecuatorianos buscan certezas y necesitan cómo van a resolver estas dos candidaturas los problemas más latentes o los problemas más urgentes que tiene el Ecuador, que es la seguridad y la economía. Pero hasta ahora, lamentablemente, no hemos visto cómo lo van a resolver, hemos visto cómo lo harán, y más allá de una solución o de una propuesta concreta, se ha planteado solo ataques de una u otra candidatura, y de hecho ya la OEA lo estableció en febrero del 2023 y lo vuelve a plantear. Es una de las elecciones más violentas que ha pasado el Ecuador desde el retorno a la democracia. Hay algunas encuestas, digamos, que de alguna manera ya van poniendo más cerca, cada vez cerrando la brecha de la diferencia de votos entre ambos candidatos, y mucho se menciona que es el próximo debate que va a haber el 15 de octubre, será el que de alguna manera, el 1 de octubre, el debate el 1 de octubre, va a ser el que de alguna manera zanje esta división y haga que toda la gente que esté indecisa decida finalmente dónde poner su voto. Ahí la pregunta es, ¿qué esperar del debate? Porque, bueno, ayer decíamos, se decía también en otro espacio en redes sociales, que de pronto la gente va a estar pendiente del espectáculo, de lo que digan, de quién saque el billete, de quién saque, por ejemplo, la funda de avena, etcétera, quién invite a jugar boli en el debate, pero a la final del día eso es suficiente, digamos, para que la ciudadanía pueda depositar su voto, la confianza finalmente en uno de los dos candidatos. Sí, bueno, esta segunda vuelta es una de las más largas, ¿no? Casi mes y medio, 2 meses de campaña, y ha hecho que hasta ahora no se pueda plantear propuestas concretas. Hay 3 temas importantes en el Ecuador que hoy no veo que los dos candidatos estén pronunciando, tengan posturas concretas. La primera, la niñez y el crimen organizado. La segunda, hasta ahora el gobierno del presidente Lasso no ha dado una respuesta sobre el asesinato de Agustín Indriago y de Fernando Villavicencio y de otros casos más, de otras autoridades que requieren verdad, justicia y reparación. El Estado ha sido nada productivo frente a las respuestas que necesita el país. Y tercero, el grave ataque que tienen los medios de comunicación en contra de la libertad de expresión. Son 5 ya los periodistas que han tenido que salir del Ecuador producto de la grave crisis de violencia. Y tampoco tenemos un pronunciamiento de estas dos candidaturas. Verónica, aprovecho el espacio para enviarle mi solidaridad a usted y a todos los medios de comunicación del Ecuador. Y bueno, frente a el debate, me parece que es un recurso y una medida comunicacional política muy importante por el momento y por la coyuntura. Ya vimos cómo el debate de agosto fue importante y definió esta segunda vuelta y definió esta elección. Hoy tendrá la misma importancia, seguramente tendrá el mismo
la misma audiencia, más de 1,5 millones de personas conectadas viendo este debate, producto de qué tienen que ver o qué tendrán que decir o qué van a mostrar o cuál va a ser el ataque que vamos a ver. Espero que el formato también pueda ayudar y pueda ser un debate mucho más amplio, mucho más respetuoso, que proponga más que se haga campaña política, pero sobre todo que tengan la capacidad los dos candidatos de enfrentar las diferentes acusaciones que se van a hacer de manera respetuosa y enfocada en lo que necesita la gente, que es seguridad y economía. Ahora, ya pensando, digamos, en las dos candidaturas, digamos, ¿qué podrían poner en la mesa como temas importantes, pensando, digamos, en las dos líneas políticas que de alguna manera son extremadamente diferentes? Pero, por ejemplo, desde Luisa González, por ejemplo, la Revolución Ciudadana, de un poco lo que ya nos ha ofrecido en esta primera vuelta, ¿sobre qué otros temas podría enfatizar siguiendo esta línea finalmente de discurso, de acciones tanto de la Revolución Ciudadana? Ella marca un precedente importante, es la novena, la novena mujer que está aspirando a la presidencia del Ecuador, es la primera mujer que pasa a segunda vuelta dentro de una elección popular. Me parece que tiene que ampliar muchísimo la agenda social, la inversión social. Está bien hablar de seguridad y economía, pero sin derechos humanos no hay seguridad. Sin la inversión o el enfoque no hay una muy buena economía. Entonces es necesario que ella también pueda plantear los temas que nos afectan a las mujeres, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los derechos de las personas privadas de libertad que hoy han tenido un abandono total del Estado. Ya la CIDH estableció en su visita de noviembre del año pasado. Entonces es necesario también ampliar una agenda de cómo se va a invertir y se va a mejorar la educación. La mayoría, 50% de los jóvenes hoy en el Ecuador no tienen una visión de futuro, no saben cómo van a acceder a la educación o a un empleo digno. Y esas deben ser las respuestas que deben tener los dos candidatos. En especial, la pregunta textual sería de la candidata González, cómo desde la visión integral que tiene feminizar la política va a mejorar la vida de las familias y la vida de las mujeres y los niños. Ahora, en contraposición con lo que acaba de decir Grace, en cambio, tenemos la otra bancada con unas declaraciones bastante, ¿qué se puede decir?, conservadoras por parte de Verónica Abad, la vicepresidenta, que se han hecho principalmente virales en redes sociales. Pero, por ejemplo, alguna gente menciona que a nivel de los grandes medios, al parecer los errores que tiene la Revolución Ciudadana son más visibles que la otra candidatura. ¿Qué tan cierto es? ¿Dónde finalmente estamos viendo como críticas, si se quiere, a las dos campañas electorales? Sí, como le mencionaba Verónica, es una campaña muy, muy violenta, muy, muy expuesta en redes sociales por las grandes maquinarias que las dos candidaturas llevan, ¿no? Entonces, no tengo datos, no le podría referir cuánto exactamente está afectando, quién está siendo, digamos, más atacado que otro. Estoy revisando lo que todos revisamos en redes sociales. No podéis irresponsable dar una cifra que no la conozco. Sin embargo, hablando de las dos candidaturas de las mujeres, una tanto para presidenta y otra para vicepresidenta, Verónica Abad es cuencana. Y yo recordaré, y con las colegas feministas azuayas conversábamos, que en el 2019, mientras nosotros planteábamos la acción de protección para exigir la paridad y la alternabilidad en los GAT descentralizados, planteada por la Defensoría del Pueblo, ella rechazaba esta medida y estaba en contra y las llamaba niñerías y guauerías a la lucha por la paridad, a la lucha por la alternabilidad. Hoy ella es una beneficiaria de esto. Uh-huh. Vimos o hemos visto en estos últimos días, meses de la campaña de Daniel Noboa, cómo ha vuelto, digamos, a poner en práctica todo lo que su padre, Álvaro Noboa, ya hacía en las campañas, es decir, desde regalar alimentos, las brigadas médicas. ¿Qué tanto a la final le está beneficiando esto a Álvaro Noboa como para acercarse a los sectores populares más allá simplemente del hecho de regalar algo? En realidad, ¿eso sirve para consolidar un voto a su favor?
Lo que pasa es que, Vero, querida, la política en nuestros países latinoamericanos está vista también desde un lado populista. Enfrentar a la política eh, versus la necesidad que hoy tiene la gente de comer, de alimentarse, de vivir mejor, de tener acceso a un empleo digno, está siendo utilizada por la politiquería. La política es servicio, la política es entorno social, la política es mejoramiento de la vida. Y eso se está viendo opacado por esta forma de entregar comida, entregar colchones, de entregar la avena, las brigadas, y no están entendiendo que el problema es estructural. O sea, no hay hasta ahora una candidatura que plantee un cambio estructural, que plantee y construya los cimientos para una verdadera política social en el Ecuador. Una política social que vaya acompañada de inversión en lo económico, de inversión en la seguridad. Hoy, hasta ahora, no hay una sola propuesta de seguridad que recoja el tema de la educación y la reinserción social. Y eso es lo más preocupante, porque si hoy debemos pagar estas grandes deudas de haber elegido a un presidente que no tenía conocimiento en lo público, que el liderazgo le quedó bastante grande y sobre todo que deja el Ecuador luego de 2 años en la nada, me parece mucha más responsabilidad de hoy los dos candidatos tratar temas desde la base, desde la estructura. La política social, la política económica está totalmente dispersa, está totalmente desalineada, cuando hoy debería ser lo prioritario y debería estar muy encajada. Para poder tener economía necesitas seguridad, para poder tener educación en los jóvenes necesitas tener una buena economía, necesita conocer el contexto de lo que está viviendo en el Ecuador actualmente. Y me parece que las dos campañas están totalmente desconectadas. Una cosa es hacer marketing en TikTok y otra cosa es hacer política y posicionar las respuestas ante los problemas más urgentes que tiene el país. Uh-huh. Y ya para ir finalizando, luego de la primera vuelta se hablaba, por ejemplo, que fueron los jóvenes, los llamados millennials, centennials, que ya votan, fueron los que de alguna manera pusieron el voto para Daniel Noboa. Y ahí la pregunta es, ¿qué podría estar conectando Daniel Noboa con los jóvenes, las jóvenes y sobre todo, pero también tenemos del otro lado, digamos, gente que un poco culpa a todas estas tendencias juveniles de que no se interesan en la política, pero en cambio vemos el debate y sí vemos una participación más bien activa de los jóvenes. Un poco cómo entender casi que echarle culpas a la juventud finalmente de a quién le deposita el voto. Hoy las campañas en todo el mundo son bastante etarias, están definiendo los jóvenes la mayoría de las agendas que hoy se deben trabajar. Están definiendo los jóvenes entre las causas sociales que más se deberían representar o que se deberían llevar una bandera. El candidato que logre llevar la bandera de los jóvenes, no por el hecho de ser jóvenes, o es quien hoy tiene las mejores posibilidades para ganar. Me parece que dentro de la política, dentro de la comunicación política en el Ecuador, más allá que el debate fue el postdebate. Y cuando tienes un candidato construido desde un espacio electoral, como en este caso fue Herbas, no sé si usted recuerde, que solo fue un candidato construido netamente para la campaña, necesitas interlocutores, que no solo el candidato hable de tu campaña, sino otras personas puedan hablar de la campaña y que hayan tenido, que generen credibilidad y confianza. Eso fue el postdebate de la elección de Daniel Noboa. Teníamos a diferentes influencers de diferentes tipos, casi el 80% de los influencers contratados para la campaña de Daniel Noboa. Yo sé que no es un indicador técnico, pero usted recordará, tenemos al Chito Vera haciendo campaña directamente un día antes de haber ganado una pelea importante, que eso genera un sentido de orgullo y representación al país, haciendo campaña por el candidato Noboa. Todo eso fue una gran estrategia de comunicación para llegar a los jóvenes. Entonces no era solo el candidato hablando de su propuesta, sino era otra gente que se sumó. Además, como sabe decir Ariana Tanca, también otro tema, otros materiales fueron totalmente orgánicos. La gente se subió a la tendencia de Daniel Noboa. Y Jan Topic, que también hizo un buen trabajo en redes sociales, pero lamentablemente no le alcanzó como a él y a otros candidatos. Y algo diferente, no se vio el mismo apoyo en la base del correísmo. El correísmo tenía la base que hace interlocución
pero netamente desde lo que ya conocemos, líderes de opinión, la sociedad, digamos, que hoy se declara totalmente correísta, la misma base de jóvenes, como por ejemplo Jairen Noriega, que es una gran asambleísta hoy electa. Ellos eran quienes hacían la comunicación post-debate del correísmo, pero de Daniel Noboa estaba mucho más amplificada y mucho más amplia. Y eso generó que suba la espuma del debate y que le haya puesto en grandes aprietos al correísmo. Grace, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, veremos finalmente qué pasa el 1 de octubre cuando se dé el debate y bueno, que todavía no sorpresas nos vendrán los candidatos presidenciales. Muchísimas gracias, estuvimos ahí entonces con Grace Jiménez en esta entrevista hablando de la segunda vuelta electoral. Le agradecemos por su presencia acá en este espacio de entrevistas.